¿Cuál es la anemia más frecuente en pediatría? ¿Es la ferropénica? Así es, correcto. Bueno, vamos a empezar así, chicos, por favor. Bueno, hola, buenas tardes, días, perdón. Vamos a empezar con este tema que pues sí está un poco largo, pero intentaré hacerlo lo más breve posible. Entonces, vamos a ver anemias. ¿Cuál es la definición? Se podría decir que estrictamente es la reducción de la concentración, ya sea de hemoglobina o del volumen de eritrocitos, por debajo de los valores normales o registrados en las personas sanas. También puse esto de personas sanas porque este valor va a cambiar mucho, depende de la edad, de la raza, del sexo, de todo, ¿sí? Entonces, no es un valor muy constante, sino que siempre va a estar cambiando. También podríamos decir que es un síndrome, ¿sí? Porque vamos a tener determinados signos y síntomas que son característicos de esta enfermedad. Y también va a ser de etiología múltiple, va a haber muchas causas por las cuales nos pueden dar una anemia, ¿vale? Entonces, bueno. Entonces, realmente es como que, ¿y dónde está la hemoglobina? ¿Dónde están los eritrocitos? Para que se acuerden. Ahora, hay que recordar algunos conceptos básicos de hemato. Y yo que no tuve buenas clases de hemato, pues tuve que recordar esto. Lo principal es la hemoglobina, ¿no? O sea, lo básico. ¿Qué hace la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina? Pues es una proteína. Entonces, ¿proteína de quién o de qué? Pues de los eritrocitos. Y yo creo que es de la más importante y tendríamos que tenerla siempre muy en cuenta, sobre todo en este tema, porque todo el tiempo vamos a estar hablando de hemoglobina o se va a ver afectada o algo le va a pasar. Entonces, la hemoglobina, que es esta proteína interior de los glóbulos rojos, va a transportar el oxígeno. Entonces, es muy, muy, muy importante porque transporta el oxígeno desde los pulmones a los demás tejidos del cuerpo, así como transporta pues el dióxido de carbono posteriormente. Luego, el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Pues es la cantidad de sangre total compuesta de glóbulos rojos, ¿sí? Este va a depender de la cantidad y el tamaño de los glóbulos rojos, ¿sí? O sea, no está difícil. El hematocrito, pues la cantidad de sangre compuesta de glóbulos rojos. Perfecto. Ahora, eh, el volumen corpuscular medio. ¿Qué es eso? Pues no está muy difícil, simplemente es cuánto mide un glóbulo rojo, ¿sí? Por eso les puse aquí el glóbulo rojo como con como que se está midiendo, porque es eso, ¿sí? Es el volumen promedio que ocupa un glóbulo rojo y pues ese se mide en femtolitros porque son muy pequeñitos, pero lo que importa aquí es que sepan que realmente siempre recuerden que el volumen corpuscular medio es cuánto mide un eritrocito. ¿Está chiquito, está normal o está grande? Porque con base en esto vamos a dividir, al menos en esta clase, todas las anemias. Hay diferentes formas de clasificarlas, pero creo yo que la más sencilla y la que siempre está como más fácil de recordar es a través del volumen corpuscular medio, de cuánto está midiendo este eritrocito. Entonces, aquí les puse esta tabla del Nelson, la cual nos dice los valores normales, tanto el límite inferior como media, del hematocrito y del volumen corpuscular medio. ¿Sí? Entonces me gusta porque nos abarca hasta los adultos, o sea, lo que conocemos, los valores normales de la hemoglobina, que sabemos que en las mujeres son de 12 a 16 y en los hombres de 13.5 a 17.5 aproximadamente, hasta pues de los muy pequeñitos, ¿verdad? De los 0.5 años a los 1.9, la media va a ser de 12.5 y su límite inferior es de 11, hasta los 4 años incluso. Y así podemos ir viendo, ¿verdad? Tanto con la hemoglobina como con el volumen corpuscular. Entonces, esta tabla es importante que la revisen cuando estemos hablando de cuándo es un eritrocito pequeño y cuándo es un eritrocito grande. Como pueden ver, realmente no varían mucho
bueno, sí varían, pero no mucho, para que tengan en mente que siempre va a ser el límite inferior de 70 a, por ejemplo, a 79, que todavía estamos viendo adolescentes, 79, 78. Ajá. Para que no crean, va a disminuir 50. No, no, no. Todos se van a manejar en esos límites. De 70 a 78 son los límites inferiores. Ya la media, pues esta sí varía bastante porque va de 77 hasta los 86 o 90. ¿Ok? Y bueno, tenemos que realmente es una enfermedad. En 2019, en todas las edades, este fue como que el último registro que se hizo. Y pues sí es una enfermedad bastante prevalente, sobre todo en los países de Asia, de África. Digo, bueno, para que lo sepan. Ahora, muy importante saber que la anemia se va a establecer a través de estos 5 mecanismos pues fisiopatológicos fundamentales. El primero, que haya una disminución en la producción eritrocitaria, ¿sí? 2, que haya un incremento en la hemólisis, que haya pérdidas sanguíneas, condiciones mixtas o modificaciones en la demanda. O sea, con esto prácticamente se resume todo. Pues es muy importante, porque siempre va a haber, pues no va a haber eritrocitos, o sea, eso habíamos dicho que era la anemia. Entonces, esos son los mecanismos a través de los cuales no pueden no existir eritrocitos o una disminución de ellos o una disminución en la hemoglobina por cualquiera de estos mecanismos. Y aquí en estos tenemos las posibles etiologías que nos podrían dar una anemia. Entonces tenemos trastornos genéticos, muy importante, enfermedades infecciosas, sobre todo como el paludismo, sería yo el que más destacaría aquí, incluyendo pues el SIDA, sobre todo por este estado de que están inmunocomprometidos, y los nutricionales, los cuales yo diría que también son muy, muy, muy importantes, así, demasiado importantes. Sobre todo porque, como preguntó la doctora, la anemia más frecuente es la deficiencia de hierro. Entonces, va a estar muy ligada a los factores nutricionales. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra historia clínica o la exploración física que vamos a ver aquí? Bueno, hay que considerar, como les dije desde el inicio, la edad, porque de eso van a depender nuestros valores normales. El sexo, igual. La raza también. Origen étnico, igual. Dieta, para ver que no existan aquí factores nutricionales que nos puedan dar una anemia. Enfermedades crónicas, por lo mismo, infecciones, viajes o exposiciones, ¿ok? Y luego, indagar los antecedentes familiares de anemias o de patologías asociadas, que hayan presentado ictericia, esplenomegalia, incluso aparición temprana de litiasis biliar. Siempre hay que investigar muy bien, ¿ok? Y en cuanto a los hallazgos clínicos, generalmente, eso sí es muy importante porque casi todas las patologías nos lo van a decir, que no son tan aparentes hasta que la concentración de hemoglobina pues ya descendió prácticamente a la mitad, ¿sí? Hasta entonces vamos a empezar a ver algunos cambios ya en la exploración física. Los síntomas generales que son pues cansancio, palidez, sobre todo irritabilidad, fatiga, que haya insomnio. Entonces son síntomas muy generales, pero que sobre todo en cuanto a la palidez de tegumentos, podrían indicarnos, aquí podría haber una anemia. Y ya obviamente esto correlacionado con la clínica, con los laboratorios, pues ya nos puede orientar al diagnóstico. Como tal, no hay uno que digas, ay, sí está, no es de que 100% de los niños van a estar pálidos, pues no, puede ser que no, pero sí tienen que juntarlo todo, obviamente. Aquí en esta tabla igual se resumen algunos de los hallazgos físicos que podemos encontrar al momento de estar pensando en una anemia, ¿no? Y va desde cefalocaudal, ¿ok? Se los puse más que nada por si después quieren leerlo, porque está muy, muy largo. Ahora,
En cuanto a la clasificación de las anemias, esto igual se los mencioné al inicio, pueden clasificarse en función tanto a criterios morfológicos como fisiológicos, ¿ok? Morfológicamente, ¿qué sería? Ah, pues si el eritrocito está pequeño, está normal o está grande, solamente esas tres. Pero si son fisiológicos, bueno, aquí ya veríamos qué está pasando, se está viendo afectada la membrana del eritrocito, hay una disminución en la producción, hay una hemorragia, secuestro, hemólisis, ¿qué está pasando? Entonces, para mí, yo encontré este cuadro, el cual lo divide principalmente en las anemias en función a sus características del eritrocito. Microcítica, si es pequeño. Ajá, si tenemos un volumen corpuscular medio pequeño. Aquí tiene los valores de adultos. Entonces, por eso les puse aquí para que luego vayan a la tabla de valores normales según la edad y puedan orientarse un poco, ¿vale? Entonces, la microcítica es que el eritrocito es chiquito. La normocítica es que el eritrocito pues tiene una forma normal, pero hay una cantidad disminuida, o sea, por eso tenemos una anemia, pero sus características son normales. Y también tenemos la macrocítica, que es que vamos a tener un eritrocito gigante o muy grande. Entonces, a estas a su vez se van a subdividir. En la microcítica va a estar afectada como tal la hemoglobina. Y de aquí se subdivide como en otras dos, ¿sí? Defectos en la cadena globina o defectos en la síntesis del grupo hemo. Nos da la mnemotecnia de Tile, pero aquí todavía falta la sideroblástica, porque les digo, este cuadro como tal estaba pensado para adultos, pero me gustó porque creo que los resume bastante bien, ¿sí? Entonces, microcítica. ¿Quién está afectado? La hemoglobina. Y ya aquí pues vemos si está afectada la cadena globina o la síntesis del grupo E. Luego, en la normocítica, puede ser que sea no hemolítica o hemolítica. En la no hemolítica vamos a encontrar así de cajón siempre un índice de reticulocitos disminuido, ¿sí? Y aquí encontramos pues a la anemia de enfermedades crónicas o de enfermedad renal o la anemia aplásica. Y en cuanto a las hemolíticas, donde vamos, y es que su nombre lo dice, o sea, si va a haber hemólisis, pues vamos a tener un alto índice de reticulocitos, ¿no? Porque la médula ósea va a decir, no, hombre, se está perdiendo reticulocitos, hay que crear más, ¿sí? Y si no es hemolítica, pues ¿para qué crea? Entonces, esto deben de tenerlo importante, porque el mismo nombre nos dice todo. Yo decía anemias y, ¡ay, no, por favor! Pero es muy sencillo, tiene mucha lógica. El mismo nombre te dice qué está pasando y los mismos laboratorios te van a orientar a darle el nombre a la anemia. Entonces, la hemolítica, se divide en intrínseca y extrínseca. Aquí también vamos a tener, ya que sean por defectos de la membrana, por deficiencias enzimáticas o por hemoglobinopatías. Y las extrínsecas, aquí ya pueden ser autoinmunes, microangiopáticas, macroangiopáticas o infecciones, ¿ok? Y en las macrocíticas vamos a tener megaloblásticas y no megaloblásticas. En las megaloblásticas casi siempre va a haber una afección, un defecto en el ADN. Entonces puede ser que sea una síntesis defectuosa o una reparación defectuosa. Y en las no megaloblásticas pues ya encontramos otras como la Diamond Blackfan o la enfermedad, o si hay una enfermedad hepática o alcoholismo, pero bueno, esto ya es en otros términos. Y aquí podemos ver, ¿no? Nuestros eritrocitos normales, megaloblásticos, bueno, macrocíticos y microcíticos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos la comparativa de cómo se clasificarían fisiopatológicamente y a través de este cuadro que sería según su apariencia, chiquito, normal, grande. Entonces, vamos a empezar con las microcíticas. De hecho, hasta les puse el color de la diapositiva del mismo tono de este cuadro para que en el futuro pues se puedan guiar así. No sé, yo digo. Entonces, bueno, las microcíticas, ¿qué vamos a tener?
Pues una disminución en el volumen corpuscular medio. En todas las que sean microcíticas van a tener un volumen corpuscular medio. ¿Por qué? Porque el eritrocito es pequeño, es chiquito. ¿Ok? Y van a ser debidas a una disminución en la producción de la hemoglobina. Aquí vemos nuestra hemoglobina que va a estar formada, y eso es muy importante, que siempre recuerden, tiene 4 cadenas, 2 alfa, 2 beta. Tiene un grupo hemo donde se une el hierro, y pues a grandes rasgos esta es nuestra hemoglobina, ¿vale? Ahora, cuando te dicen, no, es que tiene una anemia microcítica hipocrómica. ¡Ay, qué es eso! Bueno, pues esto es muy fácil, ¿saben? Las anemias microcíticas de que están chiquitos los eritrocitos, hipocrómicas, es porque tienen menos color. ¿Y quién nos da el color? Pues las concentraciones de hierro. Entonces vamos a tener eritrocitos pálidos y es muy fácil. De hecho, estas imágenes me gustaron mucho porque nos hablan, ¿no?, de lo normal. Tiene un determinado almacenamiento de hierro, lo que se transporta, y como tal, el hierro en el eritrocito. Aquí tenemos las cantidades normales, aquí en esta primera columna que estoy señalando, pues tenemos las concentraciones normales del hierro. Y entonces, conforme si hay una depresión, todavía vamos a encontrar que su morfología es normal. Incluso si hay un déficit en la eritropoiesis, vamos a encontrar que pues sí está disminuido, pero su apariencia es normal. Hasta que ya hay una deficiencia, o sea que ya no hay reservas, o sea, ya no hay almacenaje de hierro, ya no hay lo suficiente para transportarse. Aquí es cuando ya empezamos a verlo con una apariencia hipocrómica. Hipo, ya saben, menos, crómico es color. Entonces, si estamos viendo unos laboratorios en el cual nuestro volumen corpuscular medio está disminuido, que tendríamos, decimos, sí, ya, microcítica, porque está disminuido, está chiquito. Pero ahora vemos los valores del hierro. ¿Tan normales? Pues, ¿qué sería? Normocrómica. Pero si están disminuidos, hipocrómica. Y si están aumentados, pues ahí ya veríamos, ¿no? Hipercrómica. Esos son como los fenotipos que veríamos en el eritrocito según las cantidades de hierro. Entonces, me gustó esto porque ya dices, wow, ya le entendí, ya sé cuál es cuál. Sí, porque el mismo nombre te dice y los mismos laboratorios te van a orientar a qué nombre ponerle. Ok, entonces vamos a ver cada una de estas. Empezamos con las talasemias, ¿sí? Las talasemias van a ser estos, pues son un grupo de trastornos genéticos, ya sea por mutación o por lesión. Y estos van a resultar, a final de cuentas, en una síntesis deficiente de cadena alfa o de cadena beta de la hemoglobina, ¿ok? Entonces, ¿qué va a haber? Pues va a haber un desequilibrio entre la producción. Recordemos que la hemoglobina se va a formar de 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que pues si no se manufactura lo suficiente y adecuado, obviamente, de ambas, entonces va a haber este desequilibrio y también se van a producir, ¿qué? Pues eritrocitos defectuosos. Y si hay eritrocitos defectuosos, pues no van a cargar el oxígeno suficiente y entonces, ¿qué va a haber? Pues anemia. Entonces, obviamente, como tenemos 2 tipos de cadena, vamos a tener una alfa talasemia y una beta talasemia. La alfa talasemia, aquí va a mutar el gen de la alfa globina. Entonces, ¿qué va a haber? Disminución de la alfa globina, de la cadena alfa, que está en el cromosoma 16. Entonces, este gen, si lo viéramos, tiene 4 alelos. Entonces, dependiendo qué alelo esté afectado, será la severidad o cuántos de esos estén afectados. Si nada más está afectado uno, vamos a tener una talasemia, pues, levesona, ¿no? Porque ambas talasemias se van a medir en grados. O sea, según lo afectado que esté el gen, ya será la gravedad de la enfermedad, de leve a severa o a muy grave. La forma más severa en la alfa es cuando hay 0 producción de alfa globina. Aquí los 4 están alterados, no hay alfa globina. Y entonces, ¿qué va a haber? Pues puede haber incluso un exceso de gamma globina, que es la que encontramos en el periodo fetal.
¿sí? Y esta va a ser incompatible con la vida y pues esto podría resultarnos en un hidrops fetal, que es cuando hay un aumento de líquido en las cavidades, ya sea retroperitoneal o así, y es muy potencialmente peligrosa para la vida. Ahora, la beta, pues lo mismo. ¿Qué va a pasar? Se muta el cromosoma 11, bueno, el gen que está ubicado en este cromosoma. Y entonces, al tener mutaciones en la beta globina, va a haber más alfa globina, o puede que haya cero beta, que haya poquita beta, pero al final eso va a depender de las mutaciones, ¿sí? Entonces, el exceso de las cadenas alfa hace que se precipiten las proteínas de membrana del eritrocito y entonces, ¿qué va a pasar? Hemólisis, ¿no? Puede que haya una hemólisis y haya muerte prematura de los eritrocitos y una eritropoiesis inefectiva. Entonces, a final de cuentas, esto se podría resumir a que si está afectada la alfa, pues va a haber mucha beta. Puede que ambas, que alfa y beta, estén afectadas también. No son muy frecuentes las talasemias, pero pues están en este grupo. De hecho, aquí les puse este cuadro y es que se dividen, ¿no? Talasemia mínima, talasemia menor. De hecho, pueden, como les dije, estar combinadas y nos van a dar diferentes manifestaciones clínicas, ¿ok? Como tal, en los síndromes talasémicos, la patología primaria reside en la cantidad de producción de globina, ¿sí? Y como lo veremos en la drepanocitosis, la patología principal es la calidad de la producción de globina. Entonces, aquí es la cantidad. Y dependiendo, les digo, dependiendo, va a ser, si es mínima, el resultado clínico, pues tal vez no haya anemia y nada más es un portador silente. Si es menor, puede que encontremos esta anemia microcítica hipocrómica, ¿ok? Ahora, en las talasemias, de hecho, en las talasemias vamos a encontrar algunos símbolos que puede aparecer la letra beta con un más o con un cero, ¿no? Que es plus o cero. Y esto también nos va a hablar de la gravedad. Entonces, aquí también nos la divide en heterocigota y en homocigota. Y vamos, esta menor también usualmente es asintomática, pero se puede confirmar a través de la medición de la hemoglobina adulta en una electroforesis. Y ahora, en la talasemia mayor, que es cuando ya se presentan síntomas clínicos pues severos, podríamos ver estas facies de chimpancé, así lo marca la literatura, suena horrible, pero bueno, son deformidades esqueléticas, ¿sí? También podemos encontrar el hidrops fetal, ¿sí? Pero como les digo, ya es porque está muy mutado el gen que codifica para esto. Entonces, en cuanto a su diagnóstico, ¿cómo lo veríamos? Si estamos viendo que es microcítica hipocrómica, pues va a haber una disminución en la hemoglobina, una disminución en el hierro y una disminución en el volumen corpuscular medio. Para esto también vamos a ocupar un frotis de sangre, sobre todo para ver las características del eritrocito, ¿sí? Saber si es microcítico, saber si está hipocrómico, que haya variaciones en el tamaño o en la forma, ¿sí? Que haya un incremento en el porcentaje de reticulocitos o, no sé, cuerpos de Heinz, por ejemplo. Evaluar todo eso y luego las pruebas de hierro, ¿sí? Ver la capacidad ver cuánto hay de ferritina, cuánto hay de hierro sérico, cuál es la capacidad de unión a hierro, tanto insaturada como total, así como ver la saturación de transferrina. Todo eso nos va a ayudar sobre todo a descartar una anemia por deficiencia de hierro, ¿sí? De hecho, aquí tenemos este índice que se llama índice de Metzer, en el cual se divide el volumen corpuscular medio entre el número de eritrocitos contado, ¿no? O sea, el hematocrito, pues, el número de células rojas que encontremos en millones, dividido con el volumen corpuscular medio, si esta división nos da más de 13, nos podría indicar una deficiencia de hierro, pero si es menor, podría indicarnos una beta talasemia. Entonces, por eso es muy importante realizar estas pruebas que les menciono aquí, ¿ok? Incluso
en la electroforesis de la hemoglobina podemos evaluar qué tipo de hemoglobina hay. Esto yo ya no quise adentrarme aún más, pero es que tenemos varios tipos de hemoglobina, la hemoglobina fetal, la hemoglobina A, la hemoglobina S, que veremos en una patología en específico. Entonces recordemos que la hemoglobina A va a estar en efecto compuesta por alfa y beta globina y va a formar del 90 al 98% de la hemoglobina en los adultos, ¿sí? Si se crea también tenemos una hemoglobina A2, este es el 2 al 3%, es lo restante. Mientras que la hemoglobina fetal va a ser mucho menos del 2% en los adultos. Entonces, si llega a haber una malformación en estas cadenas de hemoglobina, pues los pacientes que lleguen a tener beta-talasemia tienen porcentajes incrementados de hemoglobina fetal y de hemoglobina A2, ¿sí? Y puede estar muy, muy baja la hemoglobina A, que es la que les digo que conforma casi toda la hemoglobina en los adultos. Por eso podría ser importante realizar una electroforesis de la hemoglobina, sobre todo porque, como les digo, los síntomas luego son muy parecidos, entonces tenemos que irnos a las pruebas diagnósticas para comparar. Y este índice nos podría orientar aún más en el diagnóstico. Ahora sí, en cuanto al tratamiento, bueno, la mayoría de las talasemias van a requerir de transfusiones sanguíneas, ¿sí? Esto, ¿por qué? Porque la meta es mantener una hemoglobina cerca de 9 y 10 miligramos sobre decilitro. Entonces, estos pacientes suelen responder bien al tratamiento transfusional. Ahora, algo importante, fíjense. Esto ya no lo anoté porque dije, ay, bueno, mucho texto lo menciono, pero cada mililitro de Matías contiene aproximadamente 1 miligramo de hierro, ¿ok? Entonces, se podría decir que a nivel fisiológico como tal no va a haber un mecanismo que elimine el exceso de hierro, sino que empieza a depositar en los demás órganos. Dice, ah, pues ya hay suficiente en el hígado, vámonos al corazón o a los órganos endocrinos. Y entonces este depósito de hierro extra, por ejemplo, en el corazón, ¿qué podría producir? Una insuficiencia cardíaca tal vez o algunas arritmias. Y de hecho, la cardiopatía va a ser la principal causa de muerte en los pacientes que reciban un tratamiento exuberante con hierro. Aquí, ¿qué ocupamos? Pues un quelante de hierro. Y sí hay quelantes de hierro. Yo la verdad desconocía esta información, pero es muy importante que, sobre todo en los tratamientos transfusionales, se tenga una monitorización de la sobrecarga de hierro para poder administrar pues estos quelantes y que no haya pues tanto hierro y nos lleven a todos estos complicaciones, ¿verdad? Y por último, también podría haber trasplante de células precursoras hematopoyéticas. Esto pues para producir ya con hemoglobina sana, pues eritrocitos, bueno, con células rojas sanas ya tendríamos más eritrocitos sanos, ¿sí? También esto podría ser un tratamiento. No sé si tengan duda de las talasemias, sino para ya pasar a la ferropénica. Bueno, está bien. La anemia ferropénica. La anemia ferropénica, como ya lo mencionamos, va a ser el trastorno nutricional más extendido y común en todo el mundo, ¿sí? Cerca del 50% de la población sufre anemia ferropénica y la mayoría de esas personas van a vivir en países en vías de desarrollo. Pero bueno, en cuanto a la ferropenia, que es como la disminución en el hierro, y la anemia ferropénica, es que hoy se movió, pero bueno. Resultan al final de cuentas en un desequilibrio entre las necesidades de hierro y su disponibilidad. Algo aquí que me gustaría hablar es que el recién nacido a término va a contener aproximadamente 0.5 gramos de hierro. En el adulto, pues hay cerca de 5 gramos. Entonces, para llegar a este cambio en la cantidad desde el nacimiento hasta la vida adulta, pues se deben absorber cada día en una media 0.8 gramos durante los primeros 15 años. Entonces es muy importante tener una dieta que contenga hierro, ¿ok? El recién nacido va a tener aproximadamente 75 miligramos por kilogramos, pero a los 6 meses este disminuye casi a la mitad, o sea, 37 miligramos sobre kilogramos.
Entonces, durante los primeros meses de vida va a requerir un aporte pues grande, o sea, de 35 a 45 por cada kilo de peso. ¿Esto cómo lo obtiene? Pues a través de la mágica lactancia materna, ¿sí? La mayoría de los requerimientos los obtienen a través de ella, ¿sí? Como pueden ver aquí en casi todas las diapos les puse en la esquina superior derecha qué es lo que va a estar afectado. Entonces aquí va a haber una síntesis del grupo M defectuoso, ¿vale? Aquí en esta tabla me gusta. Ay, sí se graba. Sí, acá está. Ok, bueno. Algunos de los factores de riesgo, ¿saben? Si son factores de riesgo perinatales que sean prematuros o que tengan bajo peso para la edad gestacional, gestaciones múltiples, ferropenia materna grave, hemorragias uteroplacentarias o hemorragias neonatales, ¿sí? Todo esto está relacionado con lo que les dije al principio, de los mecanismos fisiopatológicos que nos dan la anemia o a través de los cuales se establece la anemia, que podría ser una disminución en la producción eritrocitaria, incremento en la hemólisis, pérdidas sanguíneas mixtas o etcétera, ¿sí? Ahora, esto se ve perfectamente reflejado aquí. Los factores de riesgo también entre el mes y los 12 meses de edad, que haya una lactancia materna exclusiva por encima de los 6 meses, porque recordemos que a los 6 meses que empieza la lactación. Entonces es muy importante que se introduzca, o sea, no hay tema para no introducirla. También que exista una alimentación con fórmula de inicio, pero que no esté suplementada con hierro, porque incluso algunos hablaban de que se les daba leche de vaca a los niños y nada más leche de vaca, y la leche de vaca no contiene el hierro que ellos necesitan. Y pues esto desgraciadamente está condicionado también a un bajo nivel socioeconómico. No es la regla, pero es un factor de riesgo, ¿sí? Como tal, este cuadro sí tiene mucho texto, muchas cosas, y nos habla tanto de la anemia en adultos como de la anemia en niños, pero bueno, quise incluirlo porque al final va a haber o un aumento, o sea, va a haber factores como pérdidas sanguíneas, por ejemplo, que nos dé un aumento en la pérdida de hierro, ¿no? Que sería esto que podríamos rescatar de este cuadro. O enfermedad celíaca o un aumento en el pH incluso que haga pues el estómago un ambiente que necesite más ácido para poder convertir esta forma absorbible del hierro, perdón. Y que haya pues una disminución en la absorción del hierro. Incluso el embarazo sabemos que puede haber un aumento en las necesidades de hierro por esta hemodilución que tenemos, ¿sí? Y pues esto obviamente nos va a dar los síntomas que ya conocemos, ¿no? Que haya poca hemoglobina, ¿qué nos va a condicionar? Pues que puede existir una taquicardia. ¿Por qué? Porque necesita bombear más rápido para que haya una adecuada entrega de oxígeno pues a los tejidos. Y luego baja hemoglobina, pues bajo transporte de oxígeno. Entonces hay una baja función metabólica, fatiga o irritabilidad, ¿sí? Una disminución en las células sanguíneas, pues ¿qué va a pasar? Palidez. Es lo que les contaba, ¿no? Realmente todo está relacionado, pero aquí al ladito también les puse el indicador, ¿no? O sea, la hemoglobina y menor a 11 son los valores seleccionados para definir un déficit de hierro. Entonces aquí podemos ver todo, ¿no? Si el volumen corpuscular medio de los 6 a los 24 meses, la ferritina sérica en los menores de 5 años, que sería menor a 12, en los niños mayores a 5 años y ya después a cualquier edad en presencia de infección. Luego tenemos también el contenido de la hemoglobina en los reticulocitos, el receptor de transferrina, la saturación de esta transferrina y la protoporfirina, así como la hepcidina, que es una proteína también muy importante para acarrear el hierro. Entonces, bueno, se las incluí para que la tengan en mente. Ahora, en resumen de todo el cuadro que vimos, causas, ¿qué podría ser? Insuficiente ingesta o absorción, ok. Aumento en la demanda, ok. Grandes pérdidas, ¿sí? Luego, ¿qué signos y síntomas? Pues defectos, ¿no? En los tejidos epiteliales, disminución del oxígeno a los tejidos y los signos característicos. Y ahora,
tenemos que el diagnóstico lo vamos a llevar a cabo a través de la historia clínica y la exploración física, muy importante, como ya les había mencionado, pero también vamos a ocupar los laboratorios. ¿Qué vamos a encontrar? Si esta es microcítica, pues va a haber también una disminución en los eritrocitos. También en el tamaño de los eritrocitos, es decir, una disminución en el volumen corpuscular medio, en el volumen de la hemoglobina. También podemos encontrar valores de reticulocitos bajos normales. Una disminución en cuanto al hierro, pues en el sérico, en la ferritina y en la transferrina. ¿Ok? Podemos encontrar todos esos valores disminuidos. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues sí, hay que dar hierro, sulfato ferroso. Esta es la dosis diaria total, que sería de 3 a 6 miligramos por kilogramo de hierro elemental, y eso se divide en 1 o 2 tomas, ¿sí? De hecho, me hablaba la literatura que, por ejemplo, en los adolescentes podría ser un poco más intolerable porque podría causarles dolores de cabeza o dolores de estómago por la ingesta. Ahora, ¿qué más? Esto que les puse aquí es la coiloniquia, que es esta anomalía en las uñas que también podría indicarnos una anemia ferropénica. Sí, presenta como que estas, es que casi no se ve, pero si se acercan, se ven como unas estrías longitudinales y también va a haber un adelgazamiento y fragilidad de las uñas. Entonces también podría hablarnos pues de una deficiencia de hierro. Ahora, encontré esta tabla y me gustó porque nos habla del contenido de hierro corporal a las diferentes edades y también los requerimientos diarios, pues, de hierro, ¿ok? Entonces, algo muy importante y que no les mencioné, bueno, ya les había comentado lo de la leche de vaca, que es muy importante, muy, muy importante que sí se dé la lactación, ¿ok? Que sí sea, porque si el déficit dietético es insuficiente, va a aparecerse entre los 9 y 24 meses, ¿ok? Por eso es muy importante alimentar bien al paciente. De hecho, encontré un artículo que decía que pues, realmente no hay o sea, el 90% a partir de los 6 meses, el hierro debe de estar garantizado, ¿sí? Sobre todo con la alimentación complementaria. Entonces, esto que leí de que no hay datos que indiquen que haya algo conveniente para retrasar la introducción de ciertos alimentos ricos en hierro, tal vez como el huevo, por ejemplo, pues se deben de administrar, se deben de presentar al niño y darlos, ¿ok? Porque la recomendación de la ingesta dietética para el niño de 7 a 12 meses de edad es aproximadamente de 11 miligramos diarios de hierro. O sea, sí es un elemento muy importante y luego ni siquiera sabemos en qué comida está incluida el hierro, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, ¿sí? Que incluso parte del tratamiento sea esta buena adecuación a la dieta, ¿ok? ¿Qué más? Pues creo que eso sería, bueno, aquí algunas pruebas de laboratorio y cómo hacer el diferencial entre la alfa-beta-talasemia y la anemia ferropénica. Aquí podemos encontrar que en el caso de las talasemias que acabamos de ver, la ferritina incluso puede estar normal, ¿no? O normal o disminuida, pero en la anemia ferropénica siempre va a estar disminuida. Y también por eso nos ayuda el índice que les comentaba, el de Metz-Menzer, que nos ayuda a saber si es anemia o es talasemia, ¿vale? La saturación de transferrina, la capacidad de fijación al hierro, todo eso muy importante revisar. Ahora, si nos vamos, ya cambiando de tema, a la anemia fisiológica del lactante, que también, esta pues bueno, como su nombre lo dice, es fisiológica, pero se puede dar en la primera semana de vida y este se produce por una caída progresiva de la concentración de hemoglobina. Esto por los tipos de hemoglobina que les comentaba, ¿ok?
esta puede persistir de 6 a 8 semanas. Entonces, aquí podemos ver pues los cambios en la hemoglobina A, así como, ¿dónde está? Así, aquí. Tenemos pues tanto la hemoglobina como las subunidades de globina. Entonces, la gamma también pues era de pues del periodo fetal, por así decirlo, y la alfa y la beta pues deben obviamente de ir en aumento. Bueno, la alfa pues siempre está, la alfa aquí, la alfa gamma pues va en disminución, la gamma, la G gamma también va en disminución conforme va creciendo el recién nacido, así como la hemoglobina. Obviamente vamos a tener en el periodo fetal pues un aumento de hemoglobina fetal, ¿verdad? Pero esta debe descender con el nacimiento y la adulta debe de ascender. Sí, o sea, se invierten los papeles y esto es lo que podría darnos una aparente anemia. Y de hecho la literatura mencionaba que a veces los papás no se dan cuenta que el niño está pálido. Sí, eso lo podrían llegar a ver los parientes que no ven tanto al niño. Y diga, ay, como que está pálido, ¿no? Tu hijo. Y ya eso podría darles una idea a los papás. Pero en este caso no se necesita un tratamiento como tal, salvo comprobar que la dieta contenga lo necesario, ¿ok? Muy importante la dieta. Entonces se va a dar principalmente por este cambio en la síntesis de hemoglobina fetal adulta, ¿sí? Por eso se puede decir que fisiológica. Y los valores tampoco deben de caer tanto, o sea, no creen que el niño va a estar en una hemoglobina drástica de 7 o de 5. No, 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 no. Sí, o sea, realmente se podría decir que está entre 9 y 10 gramos, o sea, más o menos, más o menos. Em, Porque la concentración de hemoglobina como tal, pues va a seguir disminuyendo hasta que las necesidades de oxígeno del cuerpo como tal, pues ya superen el aporte que reciben. Entonces, en condiciones normales, este momento ya se va a alcanzar entre la octava y 12ª semana de edad, ¿vale? Y pues bueno, em, como les mencionaba también sobre el hierro, a todos los recién nacidos con anemia desde ser prematuros hasta el primer mes de vida, la dosis inicial pues es de 1 a 2 miligramos por kilogramo al día de hierro elemental. O sea, esto si hablamos pues de una disminución muy, muy grande, porque realmente no hay ninguna alteración hematológica, ¿sí? O sea, por eso no es que se precisa un tratamiento, a menos de que esta anemia fisiológica pues se exacerbe por cualquier otra cosa, llamada, no sé, cualquier otra cosa. Entonces ahí pues sí podría haber. Y de hecho marcaba el libro en varios temas que un pensamiento tardío del cordón umbilical, o sea, que no sea dentro de los primeros 30 segundos después del parto, se podría asociar a una cantidad menor de transfusiones y que haya pues sí, una reducción de hemorragias o enterocolitis en los lactantes. Entonces, me pareció interesante, por eso se los digo. Ahora, seguimos en el grupo M defectuoso. Ahora, vamos a la... Una pregunta. Ahorita nos mencionaste las dosis, ¿no? O sea, la ferropénica es la más común, ¿verdad? Ajá, Y ya sí. vimos que la línea del lactante porque está dentro de eso. ¿Cuáles serían entonces las dosis de tratamiento de hierro, de sulfato ferroso, de hierro elemental? Por ejemplo, en un niño que, bueno, tú ya nos pusiste que de 2 miligramos, ¿no? Por ejemplo, en los bebés. Pero es como una dosis profiláctica, ¿no? Una dosis ya de tratamiento de hierro elemental, ¿cuál sería en un lactante y en un niño? Que es diferente, o sea, ajá, Es los que valores. como la dosis como tal fue esta la encontré en el libro, que iba de 3 a 6 miligramos. Entonces no. En un niño, ¿vale? Esa es una dosis ya de tratamiento como tal. Por ejemplo, en un niño de 3 a 6 miligramos por kilo de hierro elemental y en un lactantito es un poco más bajo, es de 2 a 4 miligramos por kilo de hierro elemental. Y si es un niño, por ejemplo, prematuro, como lo que tú nos mencionaste de la anemia del lactante, ellos también, los niños prematuros tienden a hacer más anemia. ¿Por qué? Porque la cantidad de eritrocitos que tienen menos, el volumen circulante al momento del nacimiento es menor, el hecho de que hayan sido prematuros los condiciona a la mayoría hospitalizaciones, a muestreos continuos, ¿sale?
Entonces ellos generalmente si llegan a tener anemia, a lo mejor, como mencionaste, leve, ¿no? A menos que estuvieran muy graves, pues que ocupen transfusión. Entonces, en esos niños, la dosis sería de profilácticos, es una que no tenga anemia, pero es un niño prematuro con riesgo de anemia si les da sulfato ferroso. Es importante que lo sepan, todo niño prematuro tiene que usar profilaxis de sulfato ferroso, ¿sale? En esa es una dosis muy bajita, de 1 a 2 miligramos por kilo de hierro elemental, aunque no tenga anemia, ¿sale? Pero si es prematuro, se le da sulfato ferroso. En caso de que si tuviera ya anemia, pues la dosis sería más alta, ¿no? La que te dije, que sería de 2 a 4. De 2 a 4 es una dosis de tratamiento y en los niños más grandes ya, como pusiste aquí bien, de 3 a 6, ¿sale? Algo que mencionaste muy importante fue lo de la lactación y eso tienes toda la razón. La lactación a veces la llegan a iniciar desde los 4 meses. Realmente las guías de lactación ya no hay como que prohíben que se inicie a esa edad, pero se sugiere que si, por ejemplo, el niño es lactado únicamente, bueno, amamantado únicamente con seno materno y no toma otra cosa, se recomienda que sea pasando los 6 meses. Pero si es un niño que ya usa sucedáneo y aparte un poco de lactancia o puro sucedáneo, sí puede hacerse desde los 4 meses siempre y cuando tenga las condiciones neurológicas y de desarrollo para iniciar la lactación. Y en este caso, en niños que, por ejemplo, toman fórmula, que son los que tienen más tendencia a tener la anemia, sí se sugiere que si van a empezar la lactación, inicie con carne, porque no sé, yo tampoco entiendo, como tú dijiste, porque hay tanta como miedo a la introducción de alimentos de carne, por ejemplo. Entonces, se puede introducir ya según las guías, las carnes rojas, el hígado, la carne de ternera, que es lo que más fuentes de hierro tienen, ¿no? El uso de los vegetales de hoja verde, por ejemplo, también tiene gran cantidad de hierro. Entonces, algo que es importante, porque nosotros llegamos a ver niños que tienen 9 meses y les dan puras frutas y verduras, como si fuera un pollo, fuera un ave, ¿no? Y realmente eso hace que estén desnutridos los niños, ¿eh? Que le dan puras frutas y verduras y les tienen mucho miedo o no sé, rechazo a los alimentos de carne, que es lo que más hierro contiene. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que hacer mucho énfasis y sin miedo, o sea, así se puede empezar la lactación y no hay ninguna contraindicación, ¿sale? Y sí, tener mucho cuidado en caso de los niños prematuritos, que sí llegan a tener anemia, y en el lactante, que se puede llegar a tener la anemia a partir de los 6 meses, entonces sí se sugiere que se haga un screen, es decir, que se le tome una biometría hemática, caso de que veamos disminución de los valores o que están al limítrofes, así, sí le puedes iniciar una dosis profiláctica y dejarle un tratamiento 6 meses y tomarle al año nuevamente controles. Si tú ya ves que sí está en rangos de anemia, pues ya le inicias una dosis terapéutica como tal, que es un poquito más alta, y le puedes tomar ya controles. A lo mejor no te vas a esperar 6 meses más, te esperas 3 meses a ver si hay un ascenso, cómo se está comportando, ¿sale? Porque acuérdense que hay muchas patologías que nos dan anemia en los niños, no nada más que la mala nutrición, ni que sean prematuros. Por ejemplo, los niños que es súper común ahorita, todo lo de las alergias, ¿no? La alergia a la proteína de la leche de vaca, son niños que evacúan con sangre, por ejemplo, ¿no? O tienen esofagitis, ese tipo de problemas. Entonces hay a veces pérdidas microscópicas de sangre que nosotros no nos damos cuenta ni los familiares. Entonces sí es algo importante que tenemos que estar nosotros valorando en su seguimiento, porque a la larga, ahorita como ya nos mencionaste o nos vas a mencionar, todo esto, un niño que no está bien nutrido y que está anémico, va a repercutir en muchas cosas, ¿no? Ahorita un lactante pues no va a ir a la escuela, no nos vamos a dar cuenta que no está aprendiendo, ¿no? Pero no va a crecer, no va a tener un potencial de desarrollo normal ni de crecimiento, ¿vale? Ok, sí, muchas gracias, perfecto, sí, sí. Bueno. ¿Qué? Ah, ya. Bueno, entonces ahora vamos a la anemia sideroblástica. Aquí, bueno, van a ser igual, trastornos hereditarios o adquiridos. ¿Y qué va a haber? Pues un trastorno en la síntesis del grupo hemo, ¿sí? Que también lo encontramos en la hemoglobina. ¿Y esto qué va a hacer? Pues condiciona la retención de hierro dentro de las mitocondrias de los eritrocitos de la médula ósea. O sea, el eritrocito como tal, pues no tiene núcleo, por ejemplo, pero pues sí tiene mitocondrias. Entonces, ¿por qué se le llama sideroblástica? Bueno, porque sideroblástico o sideral como tal significa todo lo relacionado con las estrellas, muy romántico. Pero vean, o sea, se le llama sideroblástica porque parece como una galaxia, una estrella, según, ¿no? Pero sí parece, ya cuando la ven con imaginación, dices,
mira, ¿y por qué es? Ah, pues por esos depósitos de hierro, o sea, lo que le da estas cositas puntiformes es el hierro. Entonces, ay, por eso se le llama sideroblástica. Pero bueno, quería decirles, porque yo no sabía por qué se le llamaba sideroblástica. Al final hay un defecto del uso mitocondrial del hierro y por eso es que se acumula y que cuando hacemos, bueno, no hacemos porque nosotros no lo hacemos, pero cuando se hace la tinción es que se observan estos depósitos y por eso se le denomina anemia sideroblástica. Ahora, en cuanto se clasifican, las anemias sideroblásticas también, ay Dios, se clasifican en hereditarias, en idiopáticas o adquiridas y en reversibles. Entonces, las hereditarias pues puede ser por alguna enfermedad ligada al cromosoma X o esporádica congénita o el síndrome de Pearson, que igual ahorita vamos a ver más adelante porque esa realmente es parte de las megaloblásticas porque es macrocítica. Aquí estamos todavía en las microcíticas. Luego, también tenemos las adquiridas, que podría ser refractaria o ya, ¿no? Reversibles, eso es más que nada, por ejemplo, en el alcoholismo podría ser en los adultos, pero fármacos como la isoniazida o el cranfenicol, déficit de cobre también, la hipotermia podría darnos una anemia sideroblástica, o sea, que no haya un buen uso del hierro, ¿sí? Al final, ese trastorno de la síntesis del hemo o sea, del grupo hemo, condiciona la retención del hierro dentro de las mitocondrias de los eritrocitos, ¿ok? Esto va a ser, pues, de la médula ósea. Esta en general se considera una enfermedad rara, ¿sí? Para que sepan. En cuanto a su epidemiología o etiología como tal, va a estar ligada, pues la mayoría de las van a ser por herencia y está ligada al X. Estos son el cromosoma, todo eso. ¿Ok? Esto que les mencionaba, perdón, me regreso rápidamente porque creo que sí es importante y más ahorita que estábamos hablando de la lactación. Recordemos que el hierro tiene dos orígenes, o sea, vamos a tener como dos tipos de hierro, el hierro Em y el hierro no Em. El hierro Em es el que es mejor absorbido y viene de los alimentos de origen animal, o sea, lo que nos comentaba la doc, que es el hígado, el pescado, pues de la carne, ¿no? Porque al final viene pues de la mioglobina de la carne, pues sí, del animal. Y su porcentaje en promedio de absorción pues es del 25%. Es un muy buen porcentaje porque a comparación del hierro que se encuentra en los vegetales, que es hierro no Em, se absorbe con un poco más de dificultad. El porcentaje de absorción es del 1 al 10%. Entonces, no sé en dónde leí de tantas bibliografías, pero por ejemplo, los niños que son hijos de padres veganos, por ejemplo, que digan, no, pero pues sí le estamos dando cosas verdes, alimentos verdes, no va a ser la misma cantidad de hierro que se absorba. Entonces, pues no es una justificación decir es que sí le estamos dando vegetales verdes. No, es muy importante que se obtenga este porcentaje de absorción del hierro M, que procede de la carne, pues, de los animales. Por eso se los mencionaba. Ahora sí, en cuanto al cuadro clínico, pues los síntomas de anemia, que ya habíamos hablado, también puede asociarse con una diabetes mellitus descontrolada y podían presentarse en niños bronceados. Pero no recuerdo exactamente por qué era esto. No sé si era por la ictericia. No, era por las concentraciones de hierro, por las concentraciones de hierro. Por eso no aparecen todos los niños y tampoco es un bronceado muy, muy de playa, pero sí es un bronceado porque hay mucha cantidad de hierro en los eritrocitos, bueno, en las mitocondrias ahí. Y entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un bajo volumen, un volumen corpuscular medio disminuido, porque seguimos en las microcíticas. El hierro lo podemos encontrar de normal a elevado y obviamente la presencia del anillo en el frotis, o sea, eso ya nos dice, esto es una sideroblástica. Y ahora, es muy importante aquí el tratamiento de isopiridoxina de 50 a 200 miligramos al día. O transfusiones. ¿Qué es la piridoxina? Vitamina B6. Y bueno, pero ¿qué tiene que ver la vitamina B6? ¿Por qué es importante? Bueno,
Porque la vitamina esta, o sea, el piridoxal fosfato, que es esta vitamina pues hidrosoluble, mm, se transforma, ¿no? En el organismo. O sea, la vitamina como tal se transforma en este piridoxal fosfato o en piridoxamina, creo. Y entonces, ¿qué hace? Pues participa como un cofactor enzimático. ¿Ok? Entonces, estos, ¿y en qué reacciones? Pues las que implican metabolismo de proteína, de aminoácidos, de lípidos, de glúcidos, todo, ¿sí? Porque como estas mutaciones también se relacionan con una isoenzima, creo que es el 5-ala sintetasa, esta 5-ala sintetasa limita la velocidad de la reacción de la síntesis de hierro. O sea, al final, o sea, eso se ve afectada, ¿no? Se ve afectada la 5-ala. Hay una síntesis de grupo hemo, pues, ahí medio lenta. Y entonces, ¿qué cofactor creen que es importante para que sea chido? Pues el 5-ala, el piridoxalfosfato, ¿que dónde viene? Pues de la piridoxina, o sea, de la vitamina B6. Por eso es importante o es una base del tratamiento para la anemia sideroblástica. Yo también dije, ya entendí, porque dije, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué se ocupa vitamina B6? Ah, pues por eso. Y obviamente también las transfusiones pueden ayudar. Pero bueno, quería contarles el porqué del tratamiento. Y lo del síndrome de Pearson, que les dije que, bueno, es muy parecido a este, pero aquí no son microcíticos, son macrocíticos, encontraríamos un volumen corpuscular alto, pero igual la veremos como a detalle más adelante. Entonces, ya terminamos las anemias microcíticas. Ahora vamos con las normocíticas. Son un buen de anemias. Pero bueno, las normocíticas, ¿qué significa esto? Ya les había contado, pues que el tamaño del eritrocito es normal. Aquí vamos a encontrar no hemolíticas, hemolíticas, y si hablamos de hemolíticas, intrínsecas y extrínsecas. Entonces, aquí también tenemos otro cuadro que nos orienta, ¿no? Anemia plásica, por ejemplo, porque hay una hipoproliferación de los eritrocitos o de las células rojas en la médula ósea, o que haya una anemia por enfermedad crónica, pues al final nos da una reducción en la producción de los eritrocitos o una esplenomegalia. ¿Por qué? Porque secuestra a los eritrocitos. Y luego que haya un sangrado activo, un sangrado agudo, que haya hemólisis, pues también aumento en la destrucción o eliminación de los eritrocitos. Todos los mecanismos del inicio. ¿Esto qué pasa? Pues o sea, la morfología del eritrocito es normal, o sea, el eritrocito está bien, está al 100, pero hay causas ajenas que está haciendo que desaparezca, o sea, que haya poca producción o que se lo secuestren o que se elimine, y entonces ahí es donde cae en anemia, o sea, pues no hay eritrocitos, los que hay estaban bien, pero pues se fueron. Entonces, por eso es que se llama anemia normocítica, ¿sí? Donde hay una disminución de los eritrocitos, pero esos están normales. Y esto igual nos da los mismos síntomas, aumento en la frecuencia cardíaca, disnea, fatiga y la palidez, ¿vale? Entonces, dentro de este primer grupo tenemos a la anemia aplásica. La anemia aplásica entra del grupo de las no hemolíticas y vamos a encontrar una disminución en el número de reticulocitos, ¿sí? De hecho, aquí podemos verla en la no hemolítica. Hay una baja producción de células rojas por la médula ósea. Esta es, pues, como tal, un síndrome crónico donde hay un fallo hematopoyético, ¿vale? Ahí nos dice todo. Esta se puede presentar a cualquier edad y tampoco tiene como que una predominancia por género, bueno, por sexo, por raza, simplemente pues igual se puede presentar y los síntomas son todos los relacionados con esta ausencia de células, es decir, pues que haya palidez, disnea, neutropenia, anemia, todo esto, lo que ya hablamos, incluso trombocitopenia y equimosis. Ahora, en esos casi no hay esplenomegalia, pero sí puede haber, o sea, si existe una esplenomegalia, de hecho podría hablarnos de otra patología, no específicamente de la anemia plástica, sí podría hablarnos de una anemia normocítica, pero no de una anemia plástica. Entonces, eso es para ir guiando el diagnóstico. También
los laboratorios que nos van a demostrar, pues esto, que sean normocíticos y normocrómicos. Ahora, tampoco aquí en la plástica debe de haber una anomalía citológica, porque eso ya podría indicarnos otra cosa. Como tal, está normal, o sea, todo está bien, nada más que no hay, ¿sí? Lo que hay está bien, lo que hubo estaba bien, pero simplemente pues no es lo suficiente. Entonces, es por eso, o sea, hago hincapié en eso porque si nos hablan de otra cosa, de otra forma del eritrocito o de cualquier otra deformidad que pudiera tener, ya nos hablaría de otra cosa, más no de anemia plástica. Aquí hay una pequeña tabla con las posibles etiologías de la anemia plástica, ¿sí? Agentes específicos, enfermedades autoinmunes, agentes químicos, drogas, causas hereditarias, si es idiopática, si hay infecciones, si es por radiación, etcétera, ¿no? Pero son muchas, muchas, muchas. Por eso hay la importancia de la historia clínica. Ahora, ¿qué le vamos a mandar a hacer ante esta sospecha? Pues bueno, un test de función hepática porque nos evalúa la presencia de hepatitis, ¿sí? Y hay hepatitis asociada a anemia plástica, entonces pues, podría ayudarnos. Ahora, igual, pues un panel viral para hepatitis, para saber que no haya citomegalovirus, uy, casi tiro algo, perdón, Epstein-Barr y también prueba para VIH. Anticuerpos anticuerpos antinucleares, ajá, factor reumatoide, y obviamente, principalmente, pues una biometría hemática, ¿verdad? Eso es como lo principal, pero eso es para descartar, o sea, la biometría hemática tal vez no nos diga, ay, sí, ya es una anemia plástica, pues no, hay que hacer otras cosas para confirmar. Incluso aquí nos habla de una prueba de embarazo, obviamente sería, incluso podría ser en los adolescentes, para descartar que sea una anemia asociada a embarazo o incluso en los niveles de cobre para descartar una deficiencia de cobre y que eso sea la causa de la anemia aplásica, incluso una anemia de Fanconi, ¿vale? Pero bueno, la anemia plástica también se va a clasificar y tiene sus criterios. Se divide en severa, muy severa o no severa. Pero se empieza con la severa porque la severa es la que nos da todos los criterios, ¿sí? La celularidad, que bueno, son un buen de valores y eso realmente ya podríamos como tener tu tabla y tener la biometría hemática para saber si cumple con los criterios en cuanto a la cuenta de reticulocitos, en cuanto a la cuenta de plaquetas y el conteo de neutrófilos, ¿ok? Si todo esto está disminuido, podría hablarnos de una severa. Si es muy severa, pues entonces también nos habla de todo esto anterior, ¿sí? De neutrófilos. Pero aquí modifica la cantidad de neutrófilos periféricos, que debe ser menor a 0.2 por 10 a la 9. Pero bueno, eso ya es como viendo tus resultados. Y la no severa, pues es que no cumpla con los criterios, así de fácil. Entonces, aquí también tenemos este cuadro que me gustó porque nos resume todo. Las causas, la fisiopato, cómo se ve y el tratamiento. Entonces, tenemos lo mismo. Drogas citotóxicas, radiación, benceno. ¿Por qué va a haber una anemia plástica? Pues por el daño físico y químico. Y aquí tenemos también los posibles tratamientos, ¿no? Que obviamente tratamiento de apoyo con trasplante de células hematopoyéticas o trasplante de factores de crecimiento. Luego, si la causa es idiopática o por hepatitis o eosinofílica o por timoma, ¿por qué es? Pues por destrucción inmune. Y entonces aquí ya podríamos pensar en una terapia pues inmunosupresiva y lo mismo, ¿no? De el trasplante de las células hematopoyéticas. Ahora, defectos genéticos, lo mismo. Pensar en trasplante de células hematopoyéticas. El problema creo aquí es que sean compatibles. Entonces, a veces se busca algún hermano o, sí, pues un hermano que pueda donarle. De hecho, aquí, vean, se busca aquí hermano que tenga un HLA pues que sea compatible. De hecho, pues nos mencionan mucho retirar la causa, o sea, si tenemos un timoma, la mayoría se ve beneficiado pues cuando se le quita el timo.
¿no? O si está expuesto a algún medicamento cuando se quita el medicamento. Entonces, hay que siempre ver la causa. Obviamente, si es genética, pues ahí ya hay que ver otras cosas, ¿no? Porque lo genético realmente no podríamos cambiarlo, pero podríamos empezar con terapia inmunosupresora en el caso de infección o así, pues controlarlo, controlar todo esto, mantener vigilada la célula, el conteo de las células rojas y seguir monitorizando a largo tiempo, ¿ok? Bueno, ahora, en cuanto a la anemia de las enfermedades crónicas, es otro tipo de anemia normocítica, donde se va a ver afectado el número de reticulocitos. Esta anemia suele ser adquirida, ¿sí? Es secundaria a la respuesta inmunológica, ¿sí? De hecho, también se le conoce como anemia de la inflamación y esto se va a observar en las enfermedades donde existe una activación inmune mantenida. ¿Sí? Por eso aquí nos habla de la presencia de enfermedades sistémicas agudas o crónicas. Entonces puede ser por una amplia gama de cosas, ¿no? Infecciones, tumores, insuficiencia renal crónica, autoinmunidad, no, todo, muchas causas. Ahora, típicamente suele ser normocrómica y normocítica. Entonces, no, encontraríamos el hierro como, pues podría encontrarse disminuido, pero no al grado de que sea hipocrómica, ¿ok? Entonces, aquí este cuadro me gustó porque nos habla ya, ¿no?, del proceso inflamatorio crónico como tal. Y entonces el aumento en las concentraciones de interleucina 1, 6, bla, 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 pueden aumentar la capacidad de los macrófagos para ingerir y destruir a los eritrocitos. ¿Sí? Entonces, el eritrocito sano pues, es destruido por el macrófago y entonces va a haber defectos en la eritropoiesis, ¿sí? Tanto en la proliferación como en la diferenciación de los precursores, sobre todo porque está mediado por las citocinas, ¿ok? Y entonces puede haber una supresión de la médula ósea. Aquí también puede haber este aumento en la hepcidina que ya les había mencionado, ¿no? Es una proteína reguladora, pero clave. ¿Por qué? Porque controla la absorción intestinal del hierro y su distribución, pues, a los tejidos. Entonces, aunque se sintetiza, pues, principalmente en los hepatocitos, también puede expresarse en otras células. Entonces puede haber una hiposidremia o una retención del hierro en el sistema macrófago reticular, sí, no macrófago, creo que sí es macrófago reticular, en el hígado, y que haya una disminución en el hierro plasmático, ¿sí? Pero nos da una anemia normocítica normocrómica, porque los valores no son tan disminuidos, ¿ok? Entonces hay un aumento, una disminución, perdón, en la eritropoiesis, en la vida media de los eritrocitos, etcétera. ¿Sí? Ahora, acá, pues aquí tenemos este esquema igual, en donde nos habla, pues, del papel de la hepcidina. Entonces, sí, pues sí, es sintetizada en los hepatocitos, pero, pues se puede ver afectada al final por las interleucinas. Y aunque la hepcidina, pues, llega, les digo, al enterocito o al macrófago, pues, los hepatocitos pueden captar el hierro de diversas maneras, mientras que los enterocitos obtienen el hierro predominantemente pues del intestino. Entonces los macrófagos van a interferir ahí. Ahora, los signos y síntomas, el cuadro clínico que vamos a ver, pues están asociados con los de anemia, ¿no? Una anemia leve y obviamente pues los de la enfermedad subyacente. Realmente esta anemia como tal es diagnosticada pues a la par de otra enfermedad, ¿no? Y los laboratorios, ¿qué encontraríamos aquí? Pues lo que ya les comenté, un hierro bajo o normal, un receptor soluble de transferrina que también puede utilizarse, ¿cómo se obtenía? Creo que a través, no recuerdo a través de qué análisis específico, pero también, eso es importante porque lo encontramos normal con diferencia, o sea, a comparación de la anemia ferropénica, ¿sí? En la anemia ferropénica va a estar elevado, mientras que aquí va a ser normal, entonces también podría orientarnos. Ahora, en cuanto al tratamiento, pues el tratamiento es de la causa subyacente. De hecho, el libro nos decía que podía hacerse una prueba con hierro,
que realmente no era necesario, pero era para ver qué tanto lo toleraba y ver si esto pues podía ayudar a incrementar los niveles de hemoglobina y, y así. Pero no es 100% obligatorio o no es una garantía que a uno al administrar hierro funcione, o sea, no hay evidencia, pero se menciona. Ahora, ya vamos a pasar a las anemias hemolíticas. Siguen siendo normocíticas, pero las hemolíticas, aquí es muy importante, o sea, esto me pareció interesante. La reducción de la vida media de los eritrocitos por destrucción eritrocitaria anormalmente elevada, ¿ok? La médula ósea aquí va a intentar compensarla, o sea, esta reducción de la vida media, la médula ósea va a intentar compensarla. ¿Y qué va a hacer? Aumentar la producción eritroide. Respuesta que va a estar mediada por la eritropoyetina. Como consecuencia, vamos a tener aumentado el porcentaje de reticulocitos, que es lo que les mencionaba desde el inicio. En esta parte de las anemias hemolíticas, a diferencia de las no hemolíticas, que en todas tenemos una disminución en el número de reticulocitos, aquí en las hemolíticas vamos a tener un mayor número. ¿Por qué? Porque no hay, se altera, entra en modo ansioso la médula ósea y dice, no, hombre, a producir. Y pues vamos a encontrar por eso un gran porcentaje de reticulocitos. Dentro de las primeras intrínsecas, pues también aquí tienen el intrínseco, va a haber un defecto de membrana. Es un defecto intrínseco en la membrana de los eritrocitos y también puede haber un vaso, ya sea alargado o intacto, que también va a retener a los eritrocitos. Y entonces, pues daña y elimina tanto a los eritrocitos como a los mutantes. Entonces, en esta esferocitosis hereditaria, esa sí es una causa frecuente de anemia hemolítica pues, hereditaria, porque aquí, como tal, los defectos o las alteraciones van a estar en la anquidina y en la espectrina. Bueno, ¿pero qué son estos? Bueno, son proteínas de membrana. Sí, recordemos que parte, no todo, de lo que le da esta forma al eritrocito, pues es su membrana. Entonces, si hay proteínas de membrana que están mutantes, que están chafas, pues obviamente va a haber un eritrocito deforme. Y entonces, si hay una pérdida en el área pues, de la superficie, como podemos ver, pero como tal no hay pérdida proporcional del volumen celular, hace que los eritrocitos tengan menor capacidad pues de deformación, pero sí va a haber. El problema es que dificulta su paso por todas partes, por lo que hay un atrapamiento y destrucción prematura de los eritrocitos por el vaso, ¿vale? Entonces aquí podemos ver perfectamente. Tenemos pues la banda 3, la 2, la anquirina, la alfa-espectrina, la beta-espectrina, que al final son proteínas de membrana asociadas a la barrera a la capa bilipídica que tenemos de este citoesqueleto. Entonces, aquí en la de abajo vemos que no hay, nomás hay una, ¿sí? Pero hay muchas disminuidas. Hay una o más proteínas deficientes. Entonces, pues no va a haber un buen citoesqueleto y por eso se da la forma del esferocito. O sea, ya no es bicóncavo y bla, no, ya es una bola. Entonces, la mayoría se da por una herencia autosómica dominante, en un 75%. Y el otro 25% pues puede ser por mutaciones de nuevo. Aquí también el cuadro clínico podemos presentar una anemia hemolítica, ictericia y esplenomegalia, ¿vale? De hecho, pues en el periodo neonatal es donde podríamos encontrar la hiperbilirrubinemia de gravedad suficiente como para decir, ay, hay que una fototerapia o transfusiones, ¿sí? Y es que la hemólisis en el recién nacido puede ser aún más importante porque por la misma cantidad de la hemoglobina F que les mencionaba. Entonces, cuando este se une al, ¿cómo se llama? Fosfoglicerato, lo que pasa es que desestabiliza como tal las interacciones de la espectrina y la actina proteína, que también son proteínas en la membrana del eritrocito. Entonces, por eso podría verse más importante, porque hay más esferocitos y más nos secuestra el vaso y más hemólisis hay, ¿sí? Entonces, bueno, por esto mismo. Ay, bueno, ya me voy a apurar.
En cuanto al tratamiento, pues puede ser el ácido fólico, por lo mismo que funciona como cofactor para muchos. Y en los laboratorios, lo importante, aumento en el volumen de la hemoglobina. Y esferocitos en el frotis, así como fragilidad osmótica. Lo más importante aquí sería la esplenectomía. Sí, aquí la mayoría de los pacientes que son sometidos a esplenectomía se ven beneficiados mucho, ¿vale? Y así es como se ven los esferocitos, aquí como en este frotis. O sea, realmente son bolitas. Ahora, en cuanto a la hemoglobinuria paroxística nocturna, este no es tan común, pero también hay un defecto de membrana. Este es más relacionado, es un trastorno adquirido como tal por la membrana celular de las células madre pluripotentes. Sí, ya muy complejo, pero se da principalmente porque aquí tiene que ver mucho el sistema de complemento. Eso que vimos en inmuno, hay mutaciones que hacen que las membranas celulares pues tengan una deficiencia ya sea parcial o completa de las proteínas que impiden la lisis mediada por el complemento. Entonces aquí, pues como pueden ver, hay un eritrocito con esta hemoglobinuria que va a impedir que sea, pues sí, lisado por el complemento. Es rara, pero su mutación se da por el gen PIGA. Encontramos anemia crónica o intermitente, hemólisis intravascular. Aquí, nada más para aclarar, la hemólisis intravascular va a ser en la que la destrucción se produce a nivel circulatorio, ¿ok? Y la extravascular es cuando la hemólisis ocurre en las células del sistema fagocítico mononuclear del hígado y el vaso. Entonces, para que lo sepan, porque luego lo anoté en algunas diapos para que sepan la diferencia. Los laboratorios, pues podemos encontrar una hemoglobina normal o muy disminuida, así como la lactato deshidrogenasa aumentada, también trombocitopenia y leucopenia. Ahora, el tratamiento lo marcan como que puede ser el eculizumab, pero ¿por qué? Porque ese es un anticuerpo monoclonal, como ya sabemos. Este actúa contra el complemento en la parte del C5. Entonces interrumpe la formación como tal del complejo de ataque de membrana y bloquea la destrucción como tal. Pero que tiene ese, ¿no? Pues que es muy caro y es para siempre. O sea, muy caro. Entonces, aquí donde lo que podría hacer es un trasplante o podría considerarse el trasplante de células precursoras hematopoyéticas, ¿no? Si existe un donante adecuado, sobre todo en los niños. Entonces, pues ya, ¿no? El gold standard es la citometría de flujo porque nos evidencia ciertas proteínas que nos dice, sí, sí es esto, ¿ok? Y hay que hacer, obviamente, el diagnóstico diferencial con la ferropenia. Bueno, ya para no entrar como más a detalle porque hay poco tiempo, se divide en clásica, clínica y subclínica, pero igual, todo esto ya también depende mucho de la concentración de la lactato deshidrogenasa y el análisis de médula ósea, ¿ok? Ahora, ya, pasando a las otras. Las deficiencias enzimáticas, estas sí se podría decir que son un poco más comunes, y tenemos dos principales, la piruvato sinasa y la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto lo vimos hace algún tiempo. La piruvato sinasa como tal va a ser la reducción de piruvato sinasa eritrocitaria y entonces va a haber un trastorno en la conversión del fosfonolpiruvato en piruvato. ¿Y cuál es la importancia del piruvato? Bueno, pues recordemos que a partir que el piruvato como tal es el producto final de la glucólisis. Entonces, como la glucólisis es el primer paso de toda respiración celular, pues el piruvato nos ayuda a unir tanto las reacciones aeróbicas como anaeróbicas, ¿vale? Es muy importante ¿para qué? Para obtener ATP. Y es que también aquí se va a ver afectado la producción, la generación de ATP. Y pues el ATP es energía. Entonces, lo mismo va a pasar en la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí se va a ver afectada las enzimas de la vía hexosa monofosfato, que es como una precursora de la vía de las pentosas fosfato, que también vimos hace 1000 años, pero nos va a condicionar una anemia hemolítica aguda episódica o una anemia hemolítica crónica espontánea no esferocítica, o sea, crónica y episódica. Ahora, vienen recuerdos de Bioca 2, recuerdos de Vietnam, pero bueno, aquí en esta imagen
pueden ver que las que están marcadas en negritas son todas, o sea, todas las enzimas que pueden verse afectadas con estas enfermedades. Entonces, imagínense que hay 3 afectadas. No, pues realmente todo nos condiciona la conversión de ATP a ADP o de ADP a ADP o o NAD a NADPH, etcétera. Al final eso se ve traducido en una falta de energía, falta de ATP, ¿sí? Porque todas estas que están en negritas pueden verse afectadas. Entonces, aquí tenemos la comparativa en el cuanto al piruvato sinasa. La mutación como tal es en el PKLR y el cuadro clínico, anemia crónica o intermitente, y pueden los neonatos presentar ictericia o anemias graves. Aquí va a haber una gran cantidad de reticulocitos y una pues reducción como tal de la actividad PK. Tratamiento, podemos hacer fototerapia o exsanguinotransfusión. Y en la glucosa 6-fosfato hay, obviamente, como su nombre lo dice, una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y entonces podríamos presentar una ictericia neonatal, una anemia hemolítica aguda, que diga episódica o crónica. Y también puede ser esta inducida por algunas infecciones o algunos fármacos. Aumento en los reticulocitos, aumento en la bilirrubina. ¿Y qué puede pasar aquí? Pues lo que pasa es que hay algunos medicamentos o sustancias que tienen propiedades oxidantes, y la glucosa 6-fosfato ayuda pues a que no, como tal, el cuerpo no sufra alguna reacción por esto o alguna reacción oxidante. Entonces, si no hay, pues oxidan. Entonces, si se dio algún agente oxidante, retirarlo, y eso podría ayudar, o también hacer transfusiones, ¿no? Algunos fármacos que podrían producir hemólisis son la aspirina y la sulfamida. O sea, no son fármacos que digan, ay, nunca en la vida. No, sí son fármacos comunes. Entonces, considerarlos. Ahora, la anemia de células falciformes. Su otro nombre es la drepanocitosis. Yo no sabía. Yo dije, son 2 enfermedades diferentes, y pues no, en el libro la van a encontrar como drepanocitosis, no como tal anemia de células falciformes, pero es la misma. Este es un desorden autosómico recesivo, en el cual pues también es como tal una hemoglobinopatía, donde va a existir hemoglobina S. No sé si se acuerdan que al inicio les dije que había varios tipos de hemoglobina. Entonces, la hemoglobina S es una hemoglobina adulta anormal, ¿sí? Porque hay mutación. Aquí se da porque se intercambian bases de timina, una timina por una adenina, y entonces ya todo se altera. Los eritrocitos tienen la forma famosa de media luna o de os. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué? Bueno, pues es que estos eritrocitos, recordemos que es mágico el eritrocito. El eritrocito tiene esas propiedades para viajar a todos lados. Entonces, si está deforme, ¿qué puede pasar? Pues que crean una obstrucción, y realmente todos los síntomas se van a dar porque se obstruye algún vaso, ¿ok? Eh, Independientemente de su calibre, pueden provocar una obstrucción circulatoria. Entonces, esta hemoglobina S realmente va a ser mucha, ¿sí? Y pues puede ser incluso más del 50% del total de la hemoglobina. Entonces, aquí tenemos este cuadro que nos habla de la hemoglobina S, y si están oxigenadas, podrían tener esta forma, pero desoxigenadas ya se vuelven falciformes, ya están deformes. Y si no les llega oxígeno a tiempo, porque el pulmón es el único que puede como revertir esto. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si hay una condición de los pulmones subyacente, pues ya podría agravar esto. Entonces, una vez que son irreversiblemente falciformes, va a haber un aumento en la adhesividad de los glóbulos rojos, y entonces hay una adherencia a la pared vascular. Entonces, ¿qué hay? Pues hemólisis, y que también puede haber oclusión del vaso, y entonces una isquemia tisular e infarto. Y aquí podemos ver que se hace pues el cambio de la timina por una adenina. Nada más ese cambio y no, ya valieron. Entonces, en cuanto a los síntomas, yo creo que esa es una de las enfermedades que más manifestaciones tiene. ¿Y por qué? Por esto mismo. Todo se resume en esto, en la oclusión o en la obstrucción de la circulación sanguínea. Aquí nos menciona fiebre y bacteriemia, pero la bacteriemia sucede en menos de 1% de los casos, pero sí puede existir fiebre, ¿ok? Ahora, crisis aplásicas. La crisis aplásica es que no haya producción eritrocitaria por un periodo de tiempo, ¿sí?
Entonces, luego también puede haber el secuestro esplénico, lo que ya les mencionaba, el vaso se lo lleva y pues no hay lo suficiente. Ahora, el dolor drepanocítico, aquí sí quisiera hablar solamente un poquito más, ya sé que no hay tiempo, pero el signo clínico fundamental de la drepanocitosis como tal es el dolor vasoclusivo agudo. El dolor como tal, drepanocítico, es un dolor continuo. De hecho, algunos niños pueden presentar nada más una crisis al año, pero es un dolor así, cañón. Este puede presentarse en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Con mayor frecuencia va a afectar al tórax, al abdomen y a las extremidades, pero son repentinos y alteran las actividades cotidianas y producen mucho sufrimiento en el niño y, bueno, preocupación obviamente a los papás. Entonces, aquí podemos ver en las radiografías lo que es una dactilitis o síndrome mano-pie, pero es principalmente porque hay una manifestación dolorosa en los lactantes y niños con esta anemia. Al final, principalmente del segundo año de vida, y se puede presentar hasta en el 50% de los pacientes, ¿ok? La dactilitis como tal se presenta como una, pues, tumefacción, ya sea unilateral o simétrica en manos y pies. La cosa aquí es que estas radiografías, pues sí, presentó dactilitis aguda y también drepanocitosis. Entonces, eso es al inicio del episodio, pero después hay cambios destructivos y reacción perióstica 2 semanas después, o sea, vean las falanges, ya están muy destruidos y aquí, bueno, hay que hacer el diagnóstico comparativo con una osteomielitis porque los tratamientos pues son muy diferentes. Entonces, bueno, muy importante mencionar esto. Hay factores que sí los agraven, como la actividad física extrema o que el niño haya estado bajo un estrés físico, pero hay otras en las que pues no precede algo específico que lo desencadene. ¿Ok? Y podemos encontrar esta necrosis avascular que es realmente muy frecuente. Podemos encontrar priapismo, que es la erección peniana involuntaria. ¿Y es por qué? Pues por la oclusión, ¿no? Porque hay un bajo flujo causado por la estasis venosa. Eh, en los cuerpos cavernosos. Luego, complicaciones neurológicas pueden presentar un EBC, niños con un EBC isquémico, pero ¿por qué? Pues por lo mismo, por la oclusión. Y también el síndrome torácico agudo, que vemos, es una complicación no muy frecuente, pero sí es muy riesgosa. Entonces vamos a encontrar la fiebre, la dificultad respiratoria, hipoxia, tos, dolor, todo. Y obviamente esto ya más la otra clínica, pero podemos encontrar hallazgos radiológicos, ¿sí? Entonces, en todos los niños que sean muy pequeños, se debería de indicar una radiografía de tórax, pues para ver si existe este síndrome, porque avanza rápido y pues causa hipoxia progresiva, disnea, taquipnea, todo eso, ¿ok? En cuanto a este, pues estas son algunas de las pruebas diagnósticas: hemocultivo, muestras nasofaringes para ver si no hay algún virus incitial respiratorio, un hemograma completo, oximetría continua y las radiografías de tórax que les comenté. Y en cuanto al tratamiento, pues igual depende mucho, porque también hay que tratar cada síntoma. Pero podríamos hablar prácticamente de la anemia de células falciformes en un solo tema, o sea, es muchísimo. Aquí hay que administrar oxígeno por si existe alguna de esas cosas, algunos de esos síntomas, perdón, antibioterapia empírica, si es que nos indica, ¿no? Que podría haber tal vez una bacteriemia o alguna bacteria que está dando esto, se podría dar ya sea una cefalosporina o un macrolido, ya saben, eritromicina, etcétera. Terapia respiratoria continua, broncodilatadores y analgesia, sobre todo para esos dolores. Ahora, ay Dios mío, la anemia hemolítica autoinmune. Aquí, pues es que es muy obvio, ¿no? Lo que está pasando. El eritrocito es destruido por actividad inmune contra sus antígenos de membrana. Puede ser causada por medicamentos, por infecciones, por una enfermedad autoinmune, por un linfoma, etcétera. Entonces, hace que los mismos anticuerpos de nuestro cuerpo, pues, tengan como objetivo a los eritrocitos. Y entonces puede haber una anemia hemolítica autoinmune caliente o fría, pero eso es principalmente por el tipo de temperatura que ocupan para que el reactivo haga reacción al momento del diagnóstico. No sé si me explico. Entonces, aquí puede ser extravascular o intravascular y este cuadro pues nos define todo, pero es muy extenso. También puede haber una destrucción extravascular o intravascular, que bueno, eso ya se los mencioné. Y bueno, intravascular podría ser por esto, ¿no? O sea,
trauma mecánico, algunos otros tipos de anemia, cuerpo extraño, activación del complemento, como lo veíamos en la anemia que estaba mediada por complemento, y las extravasculares, que sería por el sistema reticuloendotelial del vaso y del hígado. Entonces, es muy importante determinar contra qué antígeno específico del eritrocito está dirigido el anticuerpo, ¿sí? Porque esto puede ayudar a determinar la causa. Eso es lo que les mencionaba de caliente-frío. Es la temperatura óptima para su reactividad, donde vamos a ver la reacción, ¿sí? O sea, si es contra IgM o IgG, que es lo que les mencionaba, porque es importante saber contra qué antígeno va. Si es contra IgG, si hay un anticuerpo IgG, vamos a tener esferocitos, pero si es IgM, vamos a tener aglutinaciones, ¿sí? Estas son algunas de las manifestaciones clínicas que son las mismas de la anemia. Solo que aquí sí podríamos presentar tal vez ictericia conjuntival, cutánea y de instalación aguda. También en los lactantes es frecuente que haya vómito y rechazo al alimento, lo cual es peligroso. El tratamiento puede ser con prednisona de 1 a 2 miligramos por kilogramo durante 4 a 6 semanas. Sí, de hecho, en las fases agudas puede emplearse hidrocortisona o metilprednisolona a dosis equivalentes o una esplenectomía en caso de que no funcione el tratamiento con corticosteroides. Luego, ya por último, creo que de las hemolíticas extrínsecas, sería la anemia microangiopática. Aquí va a haber fragmentación del eritrocito. ¿Sí? La anemia es intravascular y produce hemoglobinemia, hemoglobinuria y en casos graves metahemalbuminemia. Y la característica pues distintiva van a ser los eritrocitos fragmentados o eritrocitos mordidos. Aquí siempre hay trombocitopenia y pues hay que ver si no hay una púrpura trombocítica trombótica o algún síndrome hemolítico urémico importante. ¿Ok? Entonces, no sé si haya tiempo, Doc, aún de ver las macrocíticas. No sé ni qué diapositiva es. Es la 58. Quedan 10 diapositivas. Tú síguele, bro. Bueno. Ok, pues, entonces, rápido, en las macrocíticas. Las macrocíticas que son, pues, eritrocitos grandes, ¿ok? Y aquí vamos a tener megaloblásticos o no megaloblásticos. Aquí ya siento que es como fácil diferenciarlo porque prácticamente todos son por deficiencias en el ADN, o sea, el ADN está defectuoso de una u otra manera. En las megaloblásticas, por falla en la síntesis del DNA, vamos a encontrar por deficiencia de folato y de vitamina B12. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar disminuida, obviamente, la vitamina B12 y disminuida el ácido fólico, los cuales son necesarios para la eritropoiesis. Aquí les puse los valores normales de ácido fólico y las necesidades fisiológicas de vitamina B12. ¿Por qué puede ser? Pues ya les dije, aporte inadecuado, transporte en la absorción, incremento en las demandas, aumento en las pérdidas. Entonces, aquí va a haber las manifestaciones generales de la anemia y pues específicas como tal de la vitamina que esté deficiente, palidez, taquicardia, disnea, etc. Y es muy importante que hagamos una buena anamnesis, porque eso también nos podría orientar a la deficiencia. Y por último, el tratamiento, pues administrar lo que falta. En este caso es posible, entonces podemos dar ácido fólico vía oral o parenteral a una dosis de 0.5 a 1 miligramo por día o una inyección parenteral de vitamina B12, pero aquí depende de la deficiencia, cuánto se le va a administrar. La verdad, no encontré como tal la dosis así, pues chida. Se las debo. Ahora, la aciduria orótica. Yo creo que esta sí es bien rara, la verdad. Yo en mi vida había escuchado hablar de esto y mucho menos había escuchado hablar del ácido orótico. Dije, santo Dios, ¿qué es eso? O sea, al final resulta que el ácido orótico como tal es un ácido que crea la flora intestinal y pues sirve como cofactor o bueno, como portador de ciertos minerales para aumentar la biodisponibilidad de
pues de ciertos suplementos. Esta va a ser una enfermedad autosómica recesiva y suele manifestarse en el primer año de vida. Entonces, es importante porque puede haber un retraso en el crecimiento o un retraso mental o una anemia, bueno, pues, megaloblástica, que es lo que estamos viendo, y un aumento pues en la excreción urinaria de ácido urótico. ¿Sí? Su principal, como tal, les digo, es que ayuda a que haya mayor biodisponibilidad de algunos suplementos. Entonces, su deficiencia, hay una deficiencia en todos los tejidos, tanto del ácido urótico, fosforribosil transferasa, como de la urotidina 5-fosfato descarboxilasa. Vamos a, ¿qué más vamos a encontrar aquí? Bueno, la uridina monofosfato, porque la administración de uridina va a ser el tratamiento, porque es la enzima que cataliza como tal todas las reacciones que vemos aquí. O sea, cataliza la reacción del orotato fosforribosil transferasa y la oritidina 5-monofosfato descarboxilasa. Entonces, lo que pasa es que si hay una acumulación de este ácido orótico, se va a manifestar con la anemia megaloblástica e incluso nefropatía, malformaciones cardíacas, estrabismo, infecciones recurrentes, ¿sí? Vamos a encontrar la vitamina B12 y el ácido fólico en valor normal, pero el ácido orótico, ese sí lo vamos a encontrar muy elevado y pues ya eso nos diría que podría ser una anemia por aciduria orótica. Ahora tenemos la anemia de Fanconi. Aquí va a ser por que está afectado este gen, el gen PANC, y porque hay una reparación en el DNA. A ese es de autosómica, una enfermedad autosómica recesiva y está caracterizada por producir esta fragilidad cromosómica. Va a predisponer a la persona que la padece a sufrir complicaciones como pancitopenia, síndromes mielodisplásicos, leucemia mieloide aguda y entre los 13 y 14 años es que podría ser diagnosticada. Encontramos estas típicas facies de Fanconi y pues cierta deformidad, ¿no? En las extremidades. También aquí el tratamiento pues sería el trasplante de células madres hematopoyéticas. Ahora, el que les mencionaba, el síndrome de Pearson, es megaloblástico. Es un trastorno mitocondrial muy infrecuente, pero hay una insuficiencia medular y se caracteriza por una anemia macrocítica, que a diferencia de la que veíamos de la sideroblástica, pues aquí va a haber de lesiones en el DNA mitocondrial. El tratamiento es de soporte. Va a incluir transfusiones de eritrocitos para corregir la anemia y factor estimulante de colonia de granulocitos. Y ahora tenemos este otro que es el Diamond Blackfan. Esta es no megaloblástica. ¿Pero por qué les pongo esta niña? Porque esta niña se hizo muy famosa por ese video en el que ella cantaba en un karaoke. Y pues resulta que ella tiene esta anemia de Diamond Blackfan. Entonces tal vez así nunca se les olvide. Pero es un síndrome congénito infrecuente que va a cursar con insuficiencia de la médula ósea. Aquí las mutaciones son en los genes RTP de ribosomas y el GATA1. Ahora vamos a encontrar malformaciones, este tipo de malformaciones craneofaciales, el puente nasal ancho, microcefalia, orejas de implantación baja, que es como lo más obvio que podemos observar aquí. Sí, el paladar hendido, bueno, ahorita pues no se ve, pero son de las que más podemos ver, incluso pues tosis aquí en los ojitos. Luego, oculares podrían tener estrabismo, pliegues epicáticos, cataratas, glaucoma, cuello, en el cuello, pues cuello corto, pulgares trifalángicos, dobles o bífidos. En los urogenitales puede haber ausencia de un riñón en herradura o hipospadias. Cardíacas, pues lo que ya habíamos visto, comunicación interauricular, comunicación interventricular, coartación de la aorta, bueno, un buen de malformaciones, pero pues para que lo sepan. También hay criterios diagnósticos, hay criterios mayores y criterios menores, los cuales realmente se van a ver a través de los exámenes clínicos, porque como ven, necesitamos saber el tipo de hemoglobina, si la hemoglobina fetal está elevada como un criterio menor, incluso si hay una elevación de la adenosina desaminasa eritrocitaria. Y obviamente las malformaciones congénitas de la anemia,
así como en los criterios mayores es que ya sepamos que hay una mutación patógena y obviamente que haya antecedentes familiares. El tratamiento como tal son los corticosteroides, ese es el pilar del tratamiento. Y el 80% de los pacientes responden bien. El problema es que alteran el crecimiento pues lineal y el desarrollo físico y neurocognitivo. Entonces aquí es mucho de ver pues qué es mejor, ¿no? O sea, el beneficio, riesgo-beneficio, pero también se pueden considerar transfusiones de eritrocitos, trasplante de células precursoras hematopoyéticas, ¿ok? Y ya, por último, ya terminamos. La historia clínica completa, el buen juicio de los exámenes de laboratorio y el trato atento al paciente son los elementos que permiten un manejo adecuado del enfermo. Bueno, supongo que en todas las enfermedades, pero aquí en las anemias, como pueden ver, son un buen. Entonces, hay que ver bien los laboratorios y hay que ver bien la historia clínica. Y pues ya, eso es todo. Gracias por su atención. Síganme en Instagram por si no me siguen. Esta es mi última exposición en esta materia del semestre. Y pues ya, este es mi gato. Eso es todo. Creo que la doc se fue, pero no importa. Ah, bueno, no sé si tengan alguna duda. Ahí sí, ¿no? Pues es un tema largo, pero yo creo que lo importante es saber cómo, cuál, cuál pertenece a cuál. No sé si tengan alguna duda. Ya sé que no fui breve, pero pues ya, o sea, eso es todo. Espero le hayan entendido y pues ya. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Muy bien, Mara, siempre tus presentaciones muy completas, ¿no? Nada más que sí, por cuestiones de tiempo a veces es difícil ver tantos, ¿no? Temas, pero sí. Y es que sí, sí estaba larga, pero intenté abarcar como lo más elemental de todas. Sí, bueno. ¿Alguna duda, chicos? Creo que no acá. ¿No? Bueno. Entonces, quien expone conmigo, porfa, quien expone el linfoma, para que me mande, por favor, su presentación, ¿sale? Mañana es con la doctora Nayeli, ya no sé si le hayan mandado su presentación, pero para que se las cheque. Y entonces nos veríamos conmigo hasta el día miércoles. Ajá, ¿sale? Creo que está bien. Bueno, Vale. Bueno, pues gracias. muchas gracias. Bye. Bye.